Is the final countdown. Por fin, Gameplays empieza, arranca el espacio de debate, de pluralidad, de diversidad de opinión. Sí, yes, joder, me he puesto cachonda. Y más cachonda me pongo hablando de la vuelta al cole, ¿no? La vuelta a las universidades. Es una auténtica mierda. Vamos a contar en la tarde de hoy con diversidad de opiniones, el lado de los profes, el lado de los profes digitalizados y también de los alumnos, que es lo que de verdad importa aquí, cómo estamos sufriendo nosotros este impacto COVID sobre las aulas. ¿Qué más comentó por aquí la ministra de Educación? Ah, sí, que no podía haber público en las clases de educación física. Así que bueno, yo voy a empezar con una pequeña instrucción que va a ser esta patada para empezar. ¡Jua! ¡Empezamos! Sol, mi, re, do, la, sol, mi. Gameplays. Yes, yes, place, close. Estamos aquí un día más, bueno, un día más no, porque es el primer día que vamos a recibiros a todos. Darío MH, ¿cómo estás, compañero de pupitre? Muy bien, estoy estupendo. Muchas gracias, Inés, por esta presentación. Tan de mierda, quieres decir. Bueno, sí, estamos en un pupitre, ¿no? Bueno, has acertado, 100% de aciertos. He acertado al 60% porque todo es relativo y hoy lo vamos a ver. ¿Estás contagiándote? ¿No? No. ¿Cero contagios? Para nada. Yo ni contagio ni me contagian. Soy prácticamente un niño burbuja. Vale, o sea que te estás preservando tanto como nuestro ministro de Universidades, que tampoco se ha dejado ver en exceso. Así ha sido. ¿Quién? Bueno, pues un caballero que tampoco conoces, pero no pasa nada. Hemos venido a hablar de educación, educación, la educación que importa. Pero, o sea, la educación de... Buenos días. O educación de codos, de bien, ¿no? La de verdad. La educación. Vale. La educación. No comer con un tenedor especial para pescar, no. No. Vale. Formación. Perfecto, mejor. Formación. Mejor. Orden e progreso, que dice la bandera de Brasil. Correcto. ¿Vale? ¿Qué está pasando con los Zooms? ¿Cómo se están reincorporando los alumnos a las clases? ¿Qué pasa con la brecha digital? ¿Por qué hay algunos alumnos más favorecidos y otros menos? ¿Cómo están comportándose los profesores con estas nuevas incorporaciones digitales que estamos haciendo? ¿Están a la altura? ¿No? ¿Hay un versus, hay un featuring, hay un beef con todo ello? Te lo resumimos en este pequeño vídeo, por si acaso mi explicación no ha sido lo suficientemente locuaz. Bienvenidos a Gameplays. España, marzo de 2020. Cierran los centros educativos. Suspensión de la actividad docente presencial en todos los niveles educativos. Comienzan las clases virtuales. Al verbo, ¡Mamá! ¡Pásame el tipe! ¡Lo tengo ahí! ¿Sí? ¡Me cago en la... La selectividad en jaque. La prueba de acceso a la universidad se retrasa al menos hasta finales de junio y se modifica el modelo y el contenido de ese examen. La pandemia se ceba con los estudiantes. Están al límite de sus capacidades. Pentagrama verbal dedicado a tus muertos. Adrián, hablamos luego tú y yo. Esto es una amonestación. Después de meses de confinamiento y distanciamiento social, se acaba el verano. Ahora se enfrentan a la vuelta a las clases. ¡Nico! ¡La mascarilla! ¡No! ¡Por encima de la nariz! Cada uno con su merienda, no se comparte, no se comparte. Sin unas directrices claras. ¿No están preparados para hacer clases online, la verdad? No. Solos ante el peligro. ¿Cómo han vivido esta crisis los más jóvenes? ¿Importa la educación en España? Donde todos los niños de una u otra manera lo tengan. ¿Se puede copiar en un examen virtual? Hoy, en Gameplays, educación. ¿Qué es achusque? Nos pegan, pero no pasa nada. Es mejor eso que morir. Y bueno, en esta mesa rescatada de un punto limpio de ping-pong, no estoy sola. Ni tampoco está conmigo únicamente Darío. Tenemos un elenco completísimo. Maffer, también conocida en redes como Virtual Diva, chequea cómo se menea, estudiante de biología de cuarto concretamente. ¿Qué tal esta vuelta a las clases, Maffer? Pues un desastre, pero bueno, ahí vamos. Es lo que buscaba, Con yo alegría. es lo que buscaba. Bien, aupa esa educación. Y por favor, David Calle, del canal Únicos. O sea, único él. ¿Te han dado ya el premio Nobel? No, todavía no. Mi madre está deseando porque ya le ha hecho un hueco en la estantería, pero no, todavía no. No, pero te lo podemos hacer aquí de claro, cartón-piedra, por favor. Piedra, si hace falta. Queremos esto, Vale. Bueno, Carlos Maxi, TikToker de matemáticas. Esto es alucinante porque tienes 70 años y ya podríamos considerarte como un really influencer.
Bueno, sí, pero tampoco aparento los 70, digamos la verdad. Yo normalmente digo 75, y dice, no los aparentas. Y es yo, que no los aparentas. Claro, es que no los tengo. No los aparentas. En Mallorca, la tierra de Chenoa, se cuece otro rollo. Y por último tenemos a Ernesto Castro, filósofa y estrella del pop, una diva sin nombre, un montón de ilusión. Ernesto, ay, qué alegría tenerte ahí. Cariño, te echaba, Un placer. echaba de menos, muy bien tu pop art y tu Larry Davis ahí de fondo, pero echábamos de menos un poquito de Schopenhauer y de Memorias de Idún, que ya sabes que han sacado ahora los animes, Cari, que lo ha doblado Sergio Muri y le han metido cera en Twitter. Estoy yo muy perdido. Como ese estampado de silla, que también está un poco perdido, corazón. Te vamos a enviar también una silla para ti, encargamos lo del premio Nobel y el este. Bueno, antes de comenzar, estamos hablando de educación, o sea, esto ya lo teníamos claro porque estamos aquí todos, tenemos un mínimo común denominador, hablando de mates, que es que, bueno, todos hemos sido estudiantes a algún punto y además contamos con 3 docentes aquí en la mesa. Yo lanzo la primera pregunta. Bueno, es el máximo común denominador. ¡Ay, Dios mío! Esto empieza gravísimo. La primera. La primera en la cara. El mansplaining. No, pero no pasa nada. Mansplaining. Bueno, no os preocupéis, ya tendré yo mi revenge. Lo siento, porque... el error es la base del aprendizaje, así que no... Vale, venga, está bien, ¿vale? 1 más 1 son 7. Yo es que soy de esa generación, joder. No hay como los números naturales. Pero, Pero por favor. 1 más 1 son 7. Chicos, Fran Perea no va a salir hoy porque hoy vamos a hablar de a quién le importa la educación. ¿Nos importa la educación a todos en este país? ¿No? ¿Qué onda? Y es muy importante eso. Creo que no, a todos. Es mi sospecha, por desgracia. Ojalá fuera... De hecho, no creo que haya nada más importante ahora mismo, eso y la sanidad. Pero creo que no importa lo suficiente como para que se hagan cosas que realmente tengan impacto y arreglen la situación que tenemos ahora, ya no solo por el coronavirus, sino en general. Y a pocos le importa la educación en este país. Por ejemplo, Mafer, tú como estudiante, ¿dónde estás viendo las carencias objetivas? Yo estoy viendo carencias, pues por ejemplo, obviamente lo de la brecha digital es un hecho. O sea, pues no todo el mundo, pues hay gente que tiene un ordenador más bueno y otros que se nos queda el Zoom colgado y dices tú, no me he enterado de qué ha dicho el profesor aquí, ya me he perdido. Luego, que no puedes abrir 80 programas a la vez la presentación, el Zoom, el Word y no sé qué. Pues luego también, yo qué sé, por ejemplo, no tener un espacio bueno en casa para estudiar, que eso es súper importante, tener un clima. O sea, yo, por ejemplo, era de las que me pasaba el día fuera estudiando en la biblioteca porque me sentía mucho mejor, salía de casa, tal, otro rollo. Y ahora es estar, pues eso, 7 horas delante de un ordenador, que es súper aburrido, además no socializas nada, o sea que... Estás hablando de una cosa que es muy importante precisamente, que es el tema digital y es bueno, contamos precisamente con 2 profes que sí que han sabido estar a la altura de las nuevas tecnologías en este sentido, aunque suene súper rancio decir nuevas tecnologías, pero es una realidad. Sí. Pero vosotros, por ejemplo, como docentes, exdocentes, estáis, o sea, ¿pensáis que está a la altura todo el mundo de esta implantación que se ha tenido que hacer un poco a la fuerza o el COVID ha dejado de manifiesto que somos todos una banda de zafios, que yo qué sé, cariño? Yo creo que se ha improvisado mucho. Los profesores están haciendo un esfuerzo muy grande y algunos centros, y sobre todo los centros, están intentando todo lo posible. Lo que decía Mafer es cierto también. La brecha ya no solo es digital, es social. Hay chavales que no tienen una habitación para estudiar ellos solos o que comparten la wifi con toda la familia y en el salón no pueden estudiar porque el niño, la madre está teletrabajando al lado o el padre. Hay que tener en cuenta un montón de cosas. ¿Se han hecho cosas? Sí, pero se ha improvisado mucho y ahora la vuelta al cole se preocupa evidentemente más por una vuelta segura, pero no se han hecho, creo, los deberes por parte de la administración en muchos casos para hacer un cambio digital que realmente se adecue a lo que estamos viviendo. Porque educar digitalmente no es enviar deberes a los chavales o que todos tengan una tablet en casa o en el aula. Hacer una educación digital o un modelo mixto, que es lo que hace falta ahora. Hay chavales que tienen que hacer un día de clase sí y un día de clase no. O universitarios que solo tienen que estudiar 7 horas por su cuenta. Tiene que haber algún plan y el plan es que no hay plan. Totalmente. Carlos, ¿tú qué propondrías, qué soluciones propondrías a lo que se está planteando? Yo es que sería para hablar buen rato, ¿no? Y si me dejan solo, todo el programa me lo llevo. Mira, partimos de la mayor. En un país donde no hay un único plan de estudios para todos exactamente lo mismo, ya eso es malo. A partir de ahí, ya
cada comunidad tiene sus competencias y hacen un poquito ¿La selectividad es diferente en cada comunidad autónoma? Un desastre, un desastre. Bien. Otro fallo enorme. Desde que nos confinaron, han pasado muchos meses para poder estudiar todas las posibilidades que podían ocurrir y ver qué salidas se podían dar, cuando hasta hace 15 días y hoy en día aún no saben lo que hay que hacer en muchos de los Eso estoy completamente No de tienen acuerdo. instrucciones de Después, ningún tipo y han pasado 6 meses. Bajo mi punto de vista, una inversión en estos tiempos, y si hay que empeñarse, se empeña, pero el Estado, claro, es en la sanidad y en la educación. La sanidad, porque es lo primero la salud, y en la educación. No puede haber una sola persona en España sin poder acceder a la banda ancha. Le tiene que poner que sea asequible, que tengan banda ancha, que tengan una tablet, lo que sea. Hay que financiar eso, pero financiar no para que lo paguen, lo tiene que poner para que todos los alumnos puedan acceder a esos estudios. Y a partir de ahí, los profesores hacen lo que pueden. Yo conozco a cantidad de ellos, están muy asfixiados. Sí. Es una cosa increíble. Y entonces, a partir de ahí, es montar un sistema adecuado, que ya tenía que pensarse ya en marzo, dije antes. Y aplicar lo que los profesionales, no solamente es el gobierno, los profesores, en fin, las personas indicadas, y montar, debemos hacer esto. Sí, poner un poquito de orden, ¿no? Porque para eso les pagan también. La gente en general, los estudiantes, pues veían un poquito el online, el streaming, muchos ni lo conocían y les parecía un poquito lejano. No. Justo iba a preguntarte algo, Ernesto, y era ¿en qué crees que somos mejores y en qué somos peores esta generación, ¿no?, respecto de las anteriores, ¿no? Somos más quejicas, se está generando una contienda abierta hacia los profesores, hacia los docentes, en plan de, oye, es que, porque al final yo estoy aquí escuchando dos versiones que me parecen como súper lógicas y muy racionales y muy bien planteadas, pero luego la praxis es otra, que al final los Zooms no se conectan, que los profesores y profesoras, pues algunos están ahí, ay, y al final no se está materializando toda esta promesa que yo sé que están haciendo un esfuerzo, pero que parece no suficiente, ¿no? Y que tampoco se le puede delegar todo esto al final al sistema, a la administración. ¿Qué onda? Sí, bueno. Sí, antes de responder a tu pregunta, quisiera hacer una observación sobre el asunto de la educación, de si es lo primero o no. La diferencia principal entre la salud y la educación, entre la sanidad y la formación educativa, es que uno sabe lo que es la salud. Estar sano es ser longevo, no morir, etc. Pero hay muchos conceptos de educación y de formación. Entonces, puede haber una educación más técnica, dirigida a profesiones, puede haber una educación más humanística, y ya dentro de cada modelo pues hay una concepción distinta. Puede una educación humanística orientada a las lenguas antiguas o, como sucede a día de hoy, al bilingüismo con el inglés, ¿no? Porque el inglés ha sustituido al latín como lengua común y mundial, ¿no? Entonces, este es el principal problema por el cual no hay un pacto de Estado, porque hay diversas concepciones de la educación y es normal que los diversos gobiernos, con sus diversas orientaciones, concepciones del mundo, de la vida, etcétera, pues quieran más o menos orientar hacia su camino, hacia su casa, barrer hacia su techado, ¿no? En cuanto a cuál es la diferencia entre nuestra generación y las anteriores, pues siempre se ha dicho que hay un declive de la autoridad. Yo creo que está bien que la autoridad del profesor no venga por defecto, es decir, que el silencio en el aula, por ejemplo, no sea algo impuesto, sino que sea algo que se gane el propio profesor por la calidad de los contenidos que está impartiendo. Siempre se ha dicho también que la presencia de los ordenadores, las tablets, los móviles, pues es una puerta abierta para la libertad del estudiante que, siendo mejor que a lo mejor el resto de la clase, pues puede evadirse y estar consultando otros asuntos. Ya de toda la vida de Dios ha habido siempre gente que en las últimas filas de la clase estaba leyendo libros o haciendo otras cosas. Entonces, bueno, toda generación se enfrenta a sus retos. Es evidente que la nuestra, el reto principal es el reto de la falta de atención o de concentración generada por la intoxicación informativa. Es decir, uno de los fenómenos más curiosos que se ha producido en los últimos meses es cómo muchos
streamers que se habían dedicado en los primeros meses de la pandemia a hacer contenido de entretenimiento, empezaron a hacer contenido educativo. En concreto estoy pensando en la iniciativa de Jaime Altozano de Estudiar con él. Es decir, él hace un directo donde no hace nada más que habilitar un espacio para estudiar con él, ¿no? Un espacio seguro, por así decir, de no interferencia de estímulos de WhatsApp o de otros asuntos, donde tan solo estudies. Entonces es curioso cómo pues el sistema genera la enfermedad y también la cura, como sucede por todas partes, incluida el asunto también del COVID-19, etc. Y entonces, por ejemplo, Maffer, ¿no? Como estudiante, ahora mismo, ¿cuál es realmente la carencia que tú estás notando después de estar 6 meses en casa? Porque claro, yo por lo menos un poco cucú me he quedado y ya venía de serie, ¿eh? Obviamente después de la carencia de... que después del verano llegas tonto, eso 100%, pero es que no es después del verano, es que yo llevo sin dar clase desde marzo probablemente, porque yo acabé el curso antes incluso. Entonces es como, ya no tienes hábito de estudio, encima no tienes tampoco ganas, porque te levantas por la mañana. Yo tengo clase a las 9:30, me levanto a las 9:20, me pongo el ordenador encima de la tripa y a ver, yo qué sé, biología celular. Y dices tú, jolín, pues es que no, ya es lo que está diciendo Ernesto, no tienes un espacio, no tienes un momento, sino que es el mismo lugar en el que llevas todo el día estudiando, el mismo lugar en el que duermes. Entonces es como lo que dices tú, que te quedas cucu, porque es agobiante. O sea que, por ejemplo, en este sentido, la relación profesor-alumno, tú sí que la ves como necesaria, de forma presencial. Yo eso lo veo necesario por el hecho de tener una... Yo creo que eso es necesario para cualquier persona, tener un poco de rutina. Incluso yo que sé, tienes profesores que ves que de verdad hacen un esfuerzo, que están bien y dices, jolín, es que me da pena no puedes disfrutar de esto en realidad en directo, ¿sabes? De ese feedback, de una duda, tal. Tienes que levantar la mano por el Microsoft Teams hasta que el profesor lo ve, tal. Como que es súper diferente. Los profesores es lo que más echan de menos y los alumnos igual. Lo que un profesor puede hacer en clase, evidentemente hay profesores que los puede sustituir por una pantalla porque no hay ningún problema, pero lo que un profesor puede hacer en clase, eso no tiene precio. Y el estar con tus compañeros y ver la cara que ha puesto uno, la interacción con tus compis no es lo mismo en Zoom, evidentemente, que están silenciados además. Eso es lo más difícil y es algo que no se ha planteado. Incluso, por ejemplo, o sea, una cosa que de verdad yo podría decir lo contrario, que en YouTube, ¿puedes aprender matemáticas tú solo en YouTube? Sí, claro, pero ¿y tu profe? Yo estoy deseando, se lo decía antes a Carlos, volver a clase con mis chavales y con un lápiz y papel, explicarles con un boli un ejercicio, estoy deseando. Y podría hacer lo mismo con una tablet desde mi casa, pero no es lo mismo. Y esta generación está loca, en casa. Pensando en el profesorado, vamos a ver. Quiero decir, justo vosotros sois 2 ejemplos de profesorado que se adapta a nuevos tiempos, nuevas tecnologías y demás. Justo. Pero, quiero decir, yo he empezado clase 15 minutos tarde porque una persona se estaba peleando con un cacharro así para intentar encenderlo. Sí, que siempre el proyector de diapositivas... Claro, o sea, quiero decir... Es que eso no lo explican en clases de magisterio, lo del proyector de diapositivas. Es que lo que está planteando toda esta situación también es, ok, esto ha pasado ahora, esto ha venido de la manera que ha venido, porque ha habido una pandemia, es la situación que hay, pero dentro de no demasiado, el mundo clásico del profesorado y este mundo que estamos viendo ahora empezarán a mezclarse cada vez más. Ahí el profesorado tiene que... No sé, quiero decir que 15 minutos... O sea, que había una carencia previa. Había una carencia y la competencia digital docente está ya planteada desde hace tiempo y es casi obligatoria que la tengan. Pues eso, la Administración debería reservar recursos e información para todos esos profesores que no han podido, por la razón que sea, no han podido o no han querido reciclarse en los cursos y en las movidas. Es la Administración que tiene que decir, venga, todos los profesores se van a formar en esto, en esto, en esto y en esto, y no se hace. Es que tú no puedes llevar a cabo una transición digital y esperar que todo el mundo se adapte a eso sin dar una serie de recursos y una serie de información a la gente, porque pues es un profesor a lo mejor que lleva 45 años dando clase y tiene 60 años, no tiene por qué saber compartir pantalla en Microsoft Teams porque no ha tenido a lo mejor acceso a alguien que se lo explique de manera... Sin contar con que los profes tienen que poner su wifi, su ordenador y sus... sus recursos, totalmente. En este sentido. Oye, yo decir una cosa, señorita Hernán. A ver. Y aquí estamos diciendo que hay que darle wifi a todos los chavales. ¿Sabes lo que le daba yo a los chavales? Un pico y una pala les daba. Sí, ¿le darías eso? Por supuesto, mucha queja veo yo. Y ahora me canceláis, si queréis. No, claro. O sea, quiero decir, ha venido un bocadillo a hablarnos esta tarde, porque claro, ya como lo echábamos de menos, pues es así. Yo quería preguntarte una cosa, Ernesto.
La wifi no se implora, se conquista. Exacto. Que eres un rarito, tío. Ernesto, una pregunta. Tú que eres filósofo, entonces yo quiero aquí el contrapunto de todo esto, porque al final está todo el mundo como muy amable y tenemos todos una línea muy clara de hay que ser un poco tolerante con los profes, hay que ser tolerante con los alumnos, pero no mucho, porque claro, al final se nos acumula aquí la tarea. ¿Tenemos realmente que ser tolerantes con profesores y alumnos en la circunstancia actual? ¿O hay muchos que han aprovechado la coyuntura y se han colado aquí por el agujero del todo vale y ay, quédate en tu casa, ¿sabes? Y todo el mundo bajo el resistiré al final ha pasado por las orcas caudinas. Sí, bueno, España es el país de la picaresca, entonces este tipo de fenómenos han sucedido siempre y habrán sucedido también durante la pandemia. En general, yo estoy de acuerdo con David en el sentido de que la mayor parte de mis compañeros han hecho un esfuerzo ímprobo, venían de no saber otra cosa que poner números y palabras en una pizarra con tiza a hacer directos y han intentado más o menos adecuarse a los tiempos, ¿no? Yo, sinceramente, creo que cuando hablamos de educación hablamos de muchos elementos combinados, ¿no? Por ejemplo, en la universidad no solamente nos dedicamos a la educación, sino que también nos dedicamos a la investigación y algunos también a la divulgación. De hecho, bueno, lo que estamos haciendo aquí técnicamente cuenta como transferencia del conocimiento y divulgación. Es así como lo computan las administraciones públicas, ¿no? Esto lo convalidamos porque somos... Sí. ¿Puedo decir que soy divulgador ya? A ver, es que ya lo puede decir casi todo el mundo. Bueno, no. No todos. Yo sí. Bueno. ¿Puedo ponérmelo en mi biografía de Instagram o no? Sí, te lo valido en LinkedIn. Yo se lo valido, chicos. Perdonad que te hemos interrumpido, Ernesto, corazón. Claro, entonces, cuando uno da clase, pues hay varias formas de clase. Está la clase magistral, que sí que se puede, que es la más fácilmente digitalizable. Claro. En YouTube se pueden encontrar clases magistrales realmente magistrales y no simplemente de palabra. Otra cosa más difícil es la cuestión del seminario, no digamos ya de la tutoría, donde la interacción es mucho más estrecha. Se puede suplantar, evidentemente, el contacto cara a cara con estas plataformas tipo Zoom, Skype o lo que sea, pero no es lo mismo que estar allí y que, bueno, te puedan te puedan levantar la mano, pueda haber intervenciones espontáneas, etcétera, ¿no? Eso es lo que diría, que a los profesores se nos reclama al mismo tiempo ser especialistas en nuestro campo, tener unos recursos digitales para transmitirnos o comunicarnos con los estudiantes y además tener unos conocimientos presuntamente psicopedagógicos. Desde los profesores siempre nos quejamos mucho de los pedagogos, es decir, de ese establishment que forma el Ministerio de Educación, que año tras año ha ido rebajando el contenido de las asignaturas para fomentar la empatía, la transmisión no de conocimientos sino de aptitudes. Esta es la versión caricaturesca que se suele hacer desde el bando antipedagógico contra los llamados psicopedagogos, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que estamos en un contexto en el que quizás enseñar en contenidos como se venía enseñando tradicionalmente pues no tenga mucho sentido, sobre todo si se orienta, ya digo, a la cuestión profesional. Porque lo que se enseña a día de hoy como una garantía de conseguir un trabajo, puede que dentro de 10 años ese trabajo ni siquiera exista. Amén. Es decir, ese es el problema principal, que a día de hoy quizás para poder uno desenvolverse en el campo laboral, más que saber resolver una ecuación de segundo grado o conocer las conjugaciones en latín, pues tiene que tener una serie de actitudes sociales, emocionales, Ernesto, etcétera, de gestión de la ansiedad. Perdona que te interrumpa, te tengo que sacar del mito de la caverna porque nos está llamando Noam Chomsky. Noam Chomsky. Chomsky, no, es Noam Chomsky. Tenemos un vídeo de él que queremos compartir con vosotros y pues nada, dadle al play, mis santos, que yo no lo tengo aquí el botón. Conversar con el profesor Noam Chomsky, el creador de la lingüística moderna y toda una autoridad en temas de opinión. Good afternoon, thank you for accepting this conversation, Professor Chomsky. ¿Quién es usted? ¿Dónde estoy? I would like to begin by asking you what tendencies did you observe in the world before Joder, qué pesados con el COVID. No sé lo que es el COVID, que me da igual. O sea, que es que tengo 104 años, a lo que te diga, vale, como que ya tengo una edad y médico que estoy aquí en mi casa, colocado que no me entero de nada, que te acabas de transformar en una mujer y no he dicho nada. De lo que me la suda las 80 años y la parque esté a la vuelta de la esquina, no me caso, los libros no te van a salvar. ¿Sabes lo que te va a salvar? El GTA 6 en realidad virtual. Una existencia virtual llena de violencia y sexo. Eso y las pastillas. Fumo mucho, me he quedado. Yo pensaba que a mí nunca, primo, pero me he quedado. Que mira, prima, me he quedado. La puta la droga, me he quedado. Como Tommy Pirri, me he quedado.
La ha pillado contrapié a Chomsky, los tubos, ¿eh? Le han pillado, No. Le han pillado un poquito a contrapié, sí. Y de eso precisamente vamos a hablar, de los efectos secundarios que han tenido el momento Zooms en docentes y en alumnos también, ¿no? Porque al final el asunto del ciberacoso, o sea, del acoso escolar en general, puede transgredir todas estas líneas. Entonces, Ernesto, nuestro queridísimo Ernesto, nos ha preparado una sección especial pues del ciberbullying. Cuéntanos un poco qué nos has traído aquí, porque es verdad que con el incremento del uso precisamente de todos estos dispositivos, que según Aldeas Infantiles es de un 180% por los alumnos, evidentemente a consecuencia de todo el tema pandemia, pues está produciendo efectivamente más cañita entre alumnos. Cuéntanos, Ernesto. Yo, más que hablar sobre el ciberbullying, lo que voy a hacer es una genealogía de la idea de espacio seguro, que es la idea que se ha discutido sobre todo en los últimos 5 años y que fue uno de los caballos de batalla de la elección de Donald Trump en 2016. Era contra la política de espacios seguros, contra la catedral de las universidades estadounidenses, contra los trigger warnings, que muchos pensadores neoreaccionarios y neoconservadores pues apoyaron y consiguieron que Donald Trump fuera elegido en 2016. Este año está intentando hacer la misma maniobra con lo de la cultura de cancelación, que es básicamente la misma idea, ¿no? Entonces, podríamos remontarnos a muy atrás, buscando esta idea, de dónde surge esta idea del espacio seguro. Podríamos hablar incluso de la separación, de la división del mundo en el Tratado de Tordesillas entre España y Portugal, podríamos hablar de la doctrina Monroe, pero yo creo que lo más seguro es ir al concepto de espacio vital acuñado a finales del siglo XIX en Alemania. La idea básica es una idea geopolítica, a saber, una nación necesita un espacio vital para poderse desenvolver, para poder extraer una serie de recursos naturales, para poder tener su agricultura, para que las poblaciones pues, se puedan extender por un territorio amplio. Y esta fue la política que llevaron a cabo efectivamente los nazis en su conquista del este. La política del este nazi era básicamente exterminar a los pueblos eslavos, a los judíos, a los gitanos, etcétera, hasta los Urales y rellenar todo ese territorio de alemanes, ¿no? Bajo esta idea de que Alemania, con la población que tenía, pues tenía ese derecho natural a ese tipo de espacio. El concepto de espacio natural o espacio vital, Lebensraum, inicialmente es un concepto, como digo, geopolítico. Tiene que ver con lo que un Estado, por su volumen, etcétera, necesita ocupar en términos geográficos. Sin embargo, a partir de después de la Segunda Guerra Mundial, es interesante cómo este concepto se convierte en un concepto biográfico o psicológico. La idea del espacio vital como un espacio físico en el que los demás no deberían intervenir, porque esa intervención o esa injerencia pues te puede generar ciertos trastornos. Y a mí me parece, y básicamente la idea de espacio seguro que existe a día de hoy es una mezcla entre esta idea alemana, más o menos justificable o no, del espacio vital, con la idea del espacio no mixto. El espacio no mixto tiene un origen filosófico, teórico más interesante o más valioso. Básicamente era una estrategia que empezaron a implementar las feministas radicales, entendiendo que cuando se producía un debate sobre cuestiones feministas entre hombres y mujeres con la presencia de personas de los dos géneros, pues los hombres tendían a monopolizar la conversación. Hay muchos estudios que muestran cómo esto sucede constantemente y la idea del mansplaining es simplemente una sistematización. A modo de ilustración traía la famosa imagen de Homer Simpson en un bar de lesbianas, quedando completamente descolocado. En este caso, las lesbianas han sido sustituidas por una serie de personajes de ciencia ficción, ¿no? Entonces, de la mezcla del concepto de espacio vital alemán y espacio no mixto feminista, surge esta idea del espacio seguro en los años 2000. El espacio seguro básicamente es un espacio en el que personas que pertenecen a colectivos discriminados, marginados o perseguidos pues puedan entablar relaciones no violentas, no agresivas, no traumáticas, y puedan incluso refugiarse ante la amenaza ideológica de otros individuos. Esta idea, que es bastante interesante y valiosa para gente que puede tener ciertos trastornos y puede estar en una situación psicológica peliaguda, se vuelve, a mi juicio, más problemático cuando se aplica al conjunto de la población y se entiende que todo estudiante, por el hecho de tener una cierta ideología, pues se ve amenazado por las ideologías opuestas. Y es esto justamente lo que se debatió en los últimos 5 años. Es decir, si la universidad es un libre mercado de ideas donde uno va a ampliar sus horizontes, a enfrentarse con ideas opuestas, incluso que pueden llegar a amenazar tu propia identidad, o si las universidades deberían garantizar espacios seguros para que los trans nunca lleguen a escuchar, por ejemplo, a un conservador que niegue su identidad de género. Si eso atenta directamente contra los derechos humanos, que alguien pueda expresar una idea distinta a la propia de la ideología LGTB. Sin, por supuesto, teñir el concepto de ideología de una carga negativa, ¿no?
Y así llegamos a la situación actual, que es básicamente una digitalización de ese problema. ¿Debería ser Internet un espacio seguro donde a cierta gente se la vetara de las redes sociales o de ciertos espacios para proteger a gente de una identidad frágil o de una identidad débil o de una identidad, como se quiera ver, marginada, queer, etcétera? ¿O deberíamos entender que la sociedad es una sociedad plural donde también voces que algunos consideran transfobas o excluyentes en realidad son posiciones que se deberían argumentar y debatir, ¿no? Entonces, esa es básicamente las dos concepciones que siguen a día de hoy con el problema de la digitalización. Es decir, si debemos entender Internet como un espacio seguro o, por el contrario, como un mercado de ideas donde se debe contrastar, refutar y argumentar en contra de las posiciones antes de censurarlas o prohibirlas. Porque esa censura, hay que decirlo, lo único que hace es que convierte en cool lo antisistémico y en ocasiones posiciones próximas a la extrema derecha. No se ha trabado ni una vez. ¿Tú qué tienes que decir? Por alusiones, más que nada. Vale. Yo me he visto muy identificado con eso, es verdad, porque esta es una generación, si se me permite decirlo, porque ya nada se permite, ¿verdad?, de lloricas. Y ahora cualquier persona normal como yo no tiene derecho a decir nada. Pues mira, te voy a decir una cosa, si sufres ciberbullying, apagas el ordenador y ya está, y te vas a leer un libro. ¿Esa es tu solución desde tu capa de amianto que tienes ahora mismo cubriéndote? Por supuesto. Y tengo más. Lo que pasa es que, claro, a mí se me silencia. No sé. Aquí solamente abrimos hilo, que lo dijimos ya en su día, pero lo volvemos a repetir. Pues muchísimas gracias, Ernesto, por tremendo speech. Tenemos que despedirte porque vamos a seguir aquí nosotros con nuestra conversación. Eres una leyenda, crack, icónico, cúspide, pirámide. Ojalá conocerte y, bueno, pues besarnos a distancia. Pues nada, un besito. Un beso muy grande, corazón. Que estés bien, Ernesto. Gracias. Un abrazo. Chao, máquina. Bueno, con esta máquina, como ha dicho David Calle, ¿no? Porque es que, claro, es que esto es así. Yo querría saber, tú ahora mismo como alumna, Mafer, ¿estamos hablando de que este espacio seguro está existiendo ahora mismo con el arranque de curso que habéis tenido o se están produciendo insuficiencias? Cuéntanos. A ver, desde mi punto de vista, sí que es verdad que yo no he estado en contacto, afortunadamente, con algún tipo de ciberbullying como tal, afortunadamente, pero yo ahora mismo me estoy viendo en una situación muy triste. A ver, Inés, ¿cuáles eran los mayores miedos que tenías de pequeña en el cole? Yo tenía dos. Uno, que no me eligiesen en el balón prisionero, que lo pasaba fatal. Es verdad. Sí. Y dos, que no tener compañeros para hacer grupos. Bueno, sí, eso es uno ¿Y qué me encuentro? Me encuentro con una... Bueno, casi con las dos, pero me encuentro con una clase online en el que dicen, haced grupos de 6. No sé quién hay en clase, Inés, ¿con quién me pongo? Es verdad. O sea, ni siquiera dentro de toda esa lista de Zoom. No sé quién hay en la lista Zoom. No podríamos coger nada, ¿no? O sea, no es una optativa que no sé dónde rescatar gente. Entonces yo he puesto María Fernanda y quien se quiera unir conmigo, pues ahí estoy esperando, por favor. Estamos haciendo un llamamiento, ¿vale? No estamos, en este caso, afortunadamente, como dices tú, no se está sufriendo ciberbullying, pero efectivamente tenemos una carencia, un roto aquí. O sea, al final, ¿cómo contactamos? Es que al final lo más importante es la piel. Pero... Claro, porque lo del balón prisionero sí que se puede hacer. El balón prisionero sí. O sea, si te juntas como que yo tiro para acá, el otro hace como que viene, bueno, se puede. O al Fall Guys. Se puede. Por ejemplo. Exacto. Bueno, pero recordad que la ministra de Educación nos indicó que las clases de educación física se podían hacer sin público. Una cosa que, bueno... ¿Sin público? Sí, hasta ahora habían metido todo el de zapeando. Antes de zapeando iban a clase a hacer... Mi educación física era en el Bernabéu, la mía. ¿Ah, sí? Claro, antes en la previa del partido, en el descanso salíamos. Vale. Salíais ahí... Yo no tenía recuerdo gente en la grada cuando yo hacía educación física. Oye, eso pasa en las películas americanas, ¿no? Que está todo el mundo allí... No, eso efectivamente es pura ficción. Recogiendo un poquito este asunto y de tema, bueno, pues espacios seguros efectivamente en Internet, streamings, ¿no? Porque Carlos quería antes comentar una cosita así muy sucinta del asunto de los streamings, porque al final se están generando espacios seguros o se están riendo los alumnos abiertamente de los profesores, porque eso también está pasando a ser su contrario, ciberbullying para profes y ciberbullying entre alumnos. Hay de todo. Mira, yo, retomando un poquito lo de antes, que la formación presencial es lo mejor, esto es indiscutible, no hay nada más. Pero si no se puede hacer la presencial,
Entonces, ¿qué se hace? Pues lo más parecido a la presencial es el streaming. Pero no el streaming de cualquier manera. De la chapa y ya no está, es que el profesor hable, explique y ellos escuchen, no. La base para que funcione y haya una buena formación es que participe. El que está al otro lado de la pantalla participe. ¿Cómo? Pues eso ya cada profesor tiene que hacerlo adecuadamente para su participación. Yo lo tengo muy claro. Todas mis clases son en streaming. Yo ahora empiezo en octubre y doy todo en streaming. Y hago participar a mis Eso depende alumnos. también, como en clase física, depende también del profesor. Hay profesores que les encanta participar con sus alumnos y hay otros profesores que no tanto. Y también en el streaming, pues evidentemente la diferencia se hace más grande todavía. Sí, pero obviamente si el profesor explicamos como si fuera online, explico el ejercicio, lo hago, tal, etcétera, pues vale. Ahora bien, si tú explicas y haces un ejercicio, haces dos y luego le pones uno, que lo hagan, y tú estás ahí esperando a que lo hagan. Y entonces están participando, están como si estuvieran en clase. Y en ese instante que van participando, para no dejar correr mucho, llevan 2 minutos, 3 minutos. A lo mejor puedes hacer el primer paso por aquellos que se hayan perdido alguno. Claro. Y etcétera. Es el saber hacer exactamente. Eso es la clave, bajo mi punto de vista. A mí me ha funcionado siempre. Desde el streaming. Yo ya llevo años, pero el streaming que ahora la gente, es que antes la gente no estaba acostumbrada. No, es desde luego que no. Sí, sabía de guía, pero no yo estaba. precisamente quería la visión alumno. Ahora. Claro, y es perfecto, es pero perfecto. ¿qué chapas te dan a ti por la mañana? Y con tu pijamada todavía estás ahí con el cornflakes asomando por la nariz. Pues hay un poco de todo, la verdad que hay profesores que se nota que se lo están currando mucho más y están haciendo uso de herramientas nuevas, de encuestas o yo qué sé, pues ahora te ponemos un test, esperamos a que lo hagáis y lo corregimos, tal. O sea que hay profesores que un Kahoot, por ejemplo, hay a tope, tal, y otros que no, otros de chapa y tirando, ¿sabes? Claro. Bueno, vamos a comentar ahora un poquito algo más laxo, más relajadito, ¿no? Porque esto en España, ¿no? El nostro paese, pues efectivamente nos ha traído muchos beneficios, como por ejemplo que el copiar sea más easy. Así que os hemos preparado un billete para todos los chuleteros que, bueno, pues con todo nuestro cariño también a la mesa se lo dedicamos. Vamos a ver. Que empiecen los casos y progresivamente vayan afectando a la población y cuando... Y empezamos por el bicho. Que no puedes respirar del todo, pero no pasa nada. Es mejor eso que morirse. Sintagma verbal, tipo de predicado. Dedicados a los muertos. ¿Quién ha dicho eso? ¿Ha sido Fuentes? ¿Ha sido Adrián? Y mi mayor deseo siempre ha sido que el colegio sea destruido por una bomba de destrucción. Bravo. Este es genial, este es genial. Y como el de la... Ahora tenemos que incorporar el de la niña hay que ponerse la mascarilla, qué mejor pero es que a esa morirse. niña lo que tiene que hacer el profesor de lengua es ponerla un 10 por haber construido una frase con se ha destruido... Con una bomba de destrucción. A ver, vosotros... Predicado perfecto. Vamos a hacer aquí 2 bandas, porque yo lo siento ya, lo tengo que... Algún apunte me he hecho. Algún apunte así como de apoyo, ¿vale? Claro, hay que recordar unas siglas. La banda del patio. Hombre, es que... Fenomenal serie. Tenemos, por ejemplo, a Miki, uno de los principales precursores de la deconstrucción de la masculinidad. Tenemos a Spinelli, también. Correcto. Ojo, y esta serie es más antigua que un bosque ya. Exacto, más vieja que el hilo negro. Más vieja que Julio Iglesias. Julio Iglesias está fatal, ya os lo digo. ¿Dónde estará? Y no te olvides de Randall, el mejor personaje de todos y al que más se le silenció. Por Dios. Bueno, vamos a ver. ¿Estáis dejando ahora... que se me desconecta esto por aquí. ¿Estáis dejando copiar a vuestros alumnos o no? ¿Estamos abriendo un poquito la mano? ¿Os están copiando? ¿No? ¿Qué onda? Es que ahora es más fácil que nunca. O sea, lo que no tenemos que hacer es ponerles exámenes a los chavales de la misma manera que se les ponía antes. Es que es absurdo querer calificar de la misma forma.
Copiar es lo más fácil del mundo a día de hoy. Para empezar, te puedes negar a que te graben en una conferencia o en un examen. Porque por la ley de protección de datos te pueden negar, con lo cual, bueno, es que a mí me cuentan los chavales un montón de cosas, porque me lo cuentan en internet y eso, como no soy su profe, ni les voy a suspender, y me cuentan... Que están copiando lo más Bueno, como si no hubiera mañana. Ha habido 10, pero a una escala masiva, o sea... Eso se ha propagado más rápido los sobresalientes que el propio coronavirus. ¿Y tú te has copiado o no? ¿Hemos hecho técnicas de pillaje? Yo no puedo decir nada porque todavía estamos en vigor. Claro, todavía no puedo decir nada. No, pero no, vale, pues háblame de la prima del pueblo. Todo lo que diga puede caer en su contra. Lo que sí que me parece es que un poco en la línea de lo que ha dicho David, tú no puedes pretender hacer un examen que harías en clase y ponértelo online. O sea, es que es estúpido, ingenuo pensar que no voy a estar yo con los apuntes, el Zoom, el no sé qué. O sea, es estúpido. Con tu grupo de WhatsApp. Con el mismo casco. Con el mismo casco que parece que estás escuchando la conferencia. O sea, es estás escuchando a tu primo decirte la respuesta. O sea. Entonces no... Bueno, quiero alguna anécdota, Maffer. Vamos a intentar hacer aquí... chequea cómo se menea, por favor. Una anécdota concreta de alguna amiga tuya. Amiga mía. Acuérdate, o sea, amiga, ¿sabes? O sea, alguna cosa, el clásico. Jolines, pues... Es que la verdad que yo siempre he sido una chica muy recta para esas cosas. Hemos traído Tengo una chica que decirlo. Pero sí que es verdad que, jolín, una cosa que a mí me ha molestado un montón es que a lo mejor te ponen un examen que en clase te duraría 2 horas y media, que estarías tú ahí, venga a pensar, tal, y te ponen a lo mejor 40 minutos. Y entonces estás ahí que no te da la vida. Y entonces es 40 minutos, pero además suelen ser tipo test y aparece la pregunta una por una. Con lo cual no puedes pasar a la siguiente y si pasas ya no, esa pregunta no existe. Y sus muertos. A mí en julio me llegaron que nos lo están más poniendo de 1000 comentarios difícil. diarios, preguntas del tipo, David, mañana tengo un examen a las 10, por favor, conéctate conmigo. Que evidentemente, sus muertos. que evidentemente les decía que no. Y lo alucinante es decía, no te preocupes, encontré una página en internet donde me hacen los exámenes por 20 euros. Es verdad. O sea, ha habido chavales que han ganado dinero a las puertas haciendo exámenes online a estudiantes universitarios, pues... Han sido más listos que yo. La ley de la oferta y la demanda. Quiero romper una lanza a favor de algo que puede ser... Pero vive la creatividad, no la Estaba pensando en eso. Puede ser polémico, pero no, ojo, que viene luego un reprise. A ver. Estoy a favor, total y absolutamente, de las chuletas, no así bien del uso de ellas. Pero la creación de chuletas previa al examen es una forma de sintetizar información increíble. Yo siempre digo que la chuleta tiene que ser lo más pequeña posible, es decir, memoriza todo lo que puedas para que no te haga falta, pero Joder, es que también lo importante luego es no la que uses. no te piques. Luego no la uses, pero has sintetizado de una manera perfecta. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo eso lo aplicaba cuando estudiaba. Hacía unas chuletas, más que unas chuletas, luego no las apuntes, vaya. aplicar, pero te hacías unas chuletas con intención de copiar, al final no copiaba. Y luego te daba miedo nada. sacarlas. Pero sí, recordamos, sí. programa divulgativo. Pero no, yo voy a lo que querías decir, y es que haciéndolas aprendes. No, totalmente. Aprendes y esquematizabas. Y pues a lo mejor lo que hay que hacer es cambiar la forma de poner exámenes. Y aprendes de lo que Deja a los chavales todas las fórmulas para un examen de matemáticas, que lo importante de las matemáticas o de la física o de la química no es que se sepan una fórmula, es saber aplicarlas. Los exámenes más duros de mi carrera cuando hice Teleco eran los exámenes en los que te dejaban todos los libros y todos los apuntes. Claro. Pero ahora los chavales... yo derecho penal lo llevaba todo en los músculos. Qué suerte. Yo que hice caminos, ni de broma, vamos. Ni de broma. Es que no me dejaban. Y luego salías de fiesta con todos los muslos, con todas las... Con todos los muslos pintados, claro, los muslos no te iban a mirar. Bueno, alguno había, algún profesor había. Está mirando la pierna, no, estoy estudiando Derecho Estoy estudiando Derecho Civil Penal. 3. Hombre, claro, efectivamente. Chicos, pues os voy a traer algo que también os va a gustar seguro a toda nuestra mesa, que es nuestro amado Danel, que es como, para nosotros es nuestro karma. Mamá. Toca sesión de Danel. Es sesión de Danel. Es nuestro mentor de la generación Z. Vamos a ver si podemos verlo, chiquitos. Hey, aquí el chaval de la camisa graciosa, ¿qué tal estáis? Educación, escolarización, escuelas, ¿quién las tiene? ¿Quién las quiere? ¿Quién las necesita? Yo, ninguna de ellas. Es temporada, la vuelta al cole ya toca, algo cambiará cuando empiece septiembre. Las niñas van a las papelerías, disfrutan, se compran cuadernos, bolis, subrayadores color pastel, típicos. Les encanta, portafolios, carpetas de anillas. Este año no pueden. ¡Que se jodan! No sé si os suena. No sé si habéis oído algo, no sé si habéis visto a Miguel Bosé desvariando en el ático de su casa haciendo cosplay de Megamind, pero hay un virus, hay una cosa, pasa algo. Las campañas publicitarias, la vuelta al cole, los niños se suicidan en el Corte Inglés, la movida está turbia, la lechuga está pocha. Están pasando cosas, el mundo está un poquito dándose la vuelta sobre sí mismo en plan mal, como un calcetín sucio, y la vida está revuelta. Vamos a tener que hacer clases a través de manera digital, el ordenador, la tecnología, el enemigo natural, el depredador próximo en la cadena trófica del profesor.
Esta gente que no sabe encender un proyector para una clase tiene que manipularte, tiene que llevarte hacia el conocimiento a ti, chaval de 16 años que hace bailes del Fornite para impresionar a chicas. Tú has ganado, tú has vencido esta batalla, no te preocupes. Este curso, a través del ordenador, bimodales, trimodales, orinales, con pedales. Nadie sabe cómo van a ser las clases. Toda la población de 18 años hacia arriba ha sido brutalmente gosteada, palabra moderna, por el Ministerio de Universidades. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, no sabemos qué, no sabemos nada. Lo que sabemos es de ordenadores, y los profesores no. Así que tranquilos. Si alguien, escúchame, este es un mensaje para el adolescente asustado, para la chavala en bachillerato científico que está sudando sangre por las noches. Si algún profesor intenta aprovecharse de ti, no va a poder. No saben. Copia en tu casa, examen por videoconferencia, te pones algo en el móvil, llamas a tu amiga por Skype, te abres el WhatsApp web, te haces lo que sea, ingéniatelas. Eres más lista, puedes con esto, estás ganando. Listx. Esto es un mensaje sin género. Os deseo a todos mucha suerte, mucho ánimo y por favor, para 4 tonterías que hay que hacer, hacerlas. Este ha sido mi mensaje de hoy, espero que os haya gustado. Un beso. Ni una coma le estaba faltando a Danel. Es que ha sido brutal, ¿eh? O sea, representando. Siempre certero. Otra de las cosas que, bueno, pues no se ha mencionado aquí, pero queríamos traer también con un par de invitados más al debate, es que las clases sociales existen, que eso es una obviedad. Como los vampiros. Pero, señorita Hernán, aquí tengo que decir yo otra cosa porque mucha envidia veo. Siempre hablando de clases sociales, que si tal, que si cual, metiéndoos con Froilán porque se compra un coche 80.000 euros. Nada de Froilán ahora. Sí, no, pero ya lo estoy viendo yo por ahí. Que aunque me hayáis cancelado en redes sociales, yo las veo. Bueno, y ya lo veo, a ver, a Froilán le han multado hace poquito, ¿no? Ya, mira, pues si puede pagarlo es porque genera ese dinero. Uy. No es cosa suya. No, ya lo sé que no es cosa suya. Vamos. Bueno, a ver, es cosa de todos, Gobierno de España. Bueno, vamos allá. Entramos con el debate efectivamente de las clases sociales, porque ahora es una cuestión objetivamente latente. Para ello hemos invitado a pues 2 personas que están incorporadas ya por Zoom. Una es Marina Merino, 20 años, milita en las Juventudes Comunistas, ni más ni menos, estudia Filosofía y Ciencias Políticas en la Complutense, es de Madrid. Y por otro lado, bienvenida Marina, ¿cómo estás? Y por otro lado tenemos a Hugo Pereira. Pereira tiene 20 años, militaba en el PSOE, pero se hizo liberal y ahora es colaborador habitual en el canal de YouTube de Javier Negre. Entonces, bueno, dicho lo cual, que no es para nada una cosa baladí, yo quiero saber si vosotros pensáis que actualmente se está estigmatizando a la gente por el dinero que tiene y la brecha social se ha definido mucho más a través del asunto COVID y las clases. ¿Le doy yo? Sí. Sí, vale, perfecto. Dale ahí. Sí, claro. Bueno, a ver, yo creo que como todo momento de crisis siempre se ha agudizado más la evidencia de que sí, que hay una diferencia de clases y que de hecho ha empeorado la situación de los y las estudiantes de clase trabajadora, tanto en los resultados, hemos visto los síntomas fisiológicos y emocionales que hemos tenido, el estrés, la ansiedad, el empeoramiento del estado físico en general y el tener que lidiar con un entorno familiar que no es favorable en todo caso, porque ellos también tienen que estar teletrabajando, ocupándose de los cuidados, además estando pendientes de su propia situación laboral y su replanteamiento del futuro no es fácil. Los y las estudiantes que trabajan y estudian además se encuentran en una situación de o ERE o ERTE, ¿no? que les provoca una incertidumbre ante, por ejemplo, no saber si van a poder matricularse el año que viene, este año ya de hecho, porque no saben si se lo van a poder permitir, no saben si se van a poder permitir la matrícula de la universidad. En enseñanza media, por ejemplo, yo considero que se está haciendo una getificación, ¿no? de la educación, porque al fin y al cabo aquellos centros educativos públicos que están en un barrio con una renta inferior carecen de recursos o tienen menos recursos para desarrollar y para adaptarse a la situación excepcional que estamos viviendo. Y se ve mucha diferencia entre ellos y, por ejemplo, un instituto público en un barrio distinto
o un instituto privado, un instituto concertado. Y luego ya por último, el caso de las FP, que no se está cumpliendo el plan de estudios, no se está llevando a cabo las prácticas. Las estudiantes actuales de este año no están teniendo la misma formación ni se están enriqueciendo en la misma práctica que los otros años. Eso al final incide y se materializa en que va a haber menos contratos, y en caso de que haya contratos, los contratos van a poder incurrir en fraude de ley cubriendo esas prácticas que realmente son puestos de trabajo sin remuneración ni contrato de ningún tipo. Entonces, por todas esas razones, y por último también el problema de clases evidenciado con la creación de redes de apoyo estudiantil en todo el país por parte de los y las alumnas, asociaciones y sindicatos estudiantiles que se han organizado para paliar esos efectos de la brecha social que el telestudio provocó. En este sentido, sí. Perdona que te interrumpa, Marina, ya está. Por dar un poquito de réplica, Hugo, ¿tú qué opinión te merece lo que se está comentando? Hombre, es evidente que efectivamente hay personas con diferentes recursos y que en esta crisis, tanto económica, social como también, por supuesto, sanitaria, estamos viendo como hay personas que tienen más acceso que otras a recursos como, por ejemplo, el Internet, como, por ejemplo, ordenadores, como, por ejemplo, bueno, pues al fin y al cabo todo lo que conlleva la educación, el homeschooling, ¿no? La educación online. Hay un dato muy significativo que es que 1 de cada 10 niños en edad escolar pues no tiene acceso a Internet, mientras que hay bastantes otros que pues no tienen acceso a ordenadores. Igual hay un solo ordenador en una casa y hay que compartirlo con los padres, con las madres, etcétera, ¿no? Eso yo creo que es una evidencia, pero al mismo tiempo creo que debemos de descender a la base del problema, ¿no? Y es como efectivamente pues muchas personas y en muchos casos, y esto enroca con mi perspectiva liberal, ¿no? En muchos casos hay autónomos, hay empresarios que no pueden acceder, digamos, a crear sus propias empresas por la propia intervención del Estado, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido tenemos que entender que existe ese problema de clases, pero hay que descender a la base del problema, ¿no? Y ver por qué efectivamente veíamos los datos de paro, ¿no? de agosto. El paro vuelve a subir en agosto y casi 2 millones de trabajadores siguen en ERTE, ¿no? Entonces yo creo que esa es la base del problema. Y veníamos arrastrando una situación ya mala de partida. Entonces hay muchas personas que si efectivamente no pueden acceder al trabajo, pues por tanto tampoco van a poder comprar ordenadores, no van a poder pagar su Internet. Entonces, en vez de quedarnos con este dato que es significativo, que las clases sociales yo creo que en este caso se han evidenciado, evidentemente hay personas con más y menos recursos que otras, pero tenemos que ir a la base del problema y buscar soluciones para que se pueda generar trabajo en España. Entonces, la base, perdona que te interrumpa, Hugo, sí. Entonces la base de la desigualdad estaría en los ERTES. No, pues no. Es más, yo soy un claro y un firme defensor de los ERTES, pero también digo que los ERTES, al fin y al cabo, la eficacia y el éxito de los ERTES no es que el mayor número de personas los cobren, sino que el éxito sería que el menor número de personas tuvieran que hacerse o tuvieran que recibir esa subvención, ¿entiendes? Eso sería el verdadero éxito porque significaría que menos personas están en riesgo de pobreza o en riesgo de efectivamente no poder comer al final de mes, ¿no? Entonces, eso lo que es evidente es que tenemos que descender a la base del problema y ver por qué en España se venía arrastrando ya de partida, antes incluso de la crisis del COVID, una situación mala, una situación de, digamos, de que no se generaba empleo como en otras partes de Europa, como en otras partes del mundo. Entonces, repito, veníamos ya de una situación previa mala, una ralentización de la creación de empleo y, por tanto, yo creo que esa es efectivamente la base que todos tenemos que ver. Y termino con esto. Efectivamente, la igualdad formal en leyes la defiendo. Todos tenemos que tener los mismos derechos, las mismas libertades y, por tanto, la misma igualdad en leyes. Pero es absurdo pensar que la igualdad económica se puede alcanzar. Y de alcanzarla, tal y como nos dice, bueno, pues muchos filósofos de la escuela austríaca, muchos estudiosos de la escuela austríaca y de otras escuelas, pues de alcanzar una igualdad económica se alcanzaría siempre por lo bajo. Es imposible pensar que todo el mundo pueda llegar a ser millonario y que todos tengan los mismos millones de euros. Es decir, entonces la igualdad está muy bien, pero la igualdad formal en leyes, que yo es la que defiendo. La igualdad económica es imposible. Lo mucho que tenemos que conseguir es que todo el mundo pues, pueda acceder a trabajo, pueda generar empleo por medio de la creación de empresas, por ejemplo, y por tanto eso sería lo que tendríamos que conseguir, es estabilidad, ¿no? Y en muchos casos no se genera empleo porque el gobierno impide eso, por ejemplo, el salario mínimo. Voy a traer una pregunta. Impide generar empleo. Perdón, Hugo. Voy a traer simplemente aquí una pregunta a nuestro entorno offline. Y es que, bueno, se está, o sea, en los centros y en general se está tratando pues tema de violencia de género, racismo.
¿Se trata igual la diferencia de clase en torno a una educación en valores? Porque muchas veces se asume que existe una diferencia de clase y parece como que se da por hecho, pero realmente ¿existe una educación en torno a respetar esa diferencia de clases? O por lo menos intentarla diluir para que no sea un estigma. Sí, o al menos informar sobre ello. Si te digo la verdad, no lo sé, no me consta que están estudiando los chavales en ciudadanía, en ética o en lo que estén dando en ese caso. De manera transversal, creo que supongo que todos los alumnos reciben ese tipo de formación, espero, y bueno, sobre todo informarles de que existen diferencias y bueno, que sepan el mundo en el que viven, pero no sé, no me consta, ¿eh? O sea, yo creo que es... Ellos seguro que lo acaban de vivir en el instituto o en la universidad. O sea, yo creo que pues es indudable que o sea, el sistema en el que vivimos es el que es. Entonces, en la línea de lo que has dicho tú, yo creo que es algo como que se asume, ¿no? O sea, como que parece que todos asumimos pues, que hay ricos y que hay pobres y que ya está, que hay que vivir con eso. O sea, creo que tampoco es un tema que como que se toque en profundidad, como has dicho, a lo mejor pues temas de actualidad acerca de la homofobia, racismo, tal, sino que esto es como algo que nos parece totalmente normal, ¿no? Igual que nos escandaliza a lo mejor pues eso, ver una agresión xenofóbica o lo que sea, parece que pues ya estamos asumido que los pobres existen y pues qué pena, ¿no? Pero no, yo no noto que haya una formación acerca de eso. Y esa desigualdad, entonces, genera una... Claro, o sea, yo creo que genera mayor brecha, también, ¿no? Académica. Claro, 100%. 100%. O sea, pues es que es un poco... Lo han dicho los dos, pero es que o sea, es totalmente, está latente ahora mismo, pues es eso, que las personas que están en un barrio mucho mejor, en un colegio mucho mejor, en una universidad privada, pues tienen muchos más recursos y además, sobre todo, que tú estás a lo mejor en una universidad privada y estás pagando a lo mejor 6.000 euros de matrícula, no sé cuánto cuesta, entonces, por decirlo así, están obligados verdaderamente a ofrecerte un servicio de 10, porque no, o sea, estás pagando mucho dinero por eso. Sí, sin embargo, a lo mejor estás en la Universidad Complutense, en la Universidad Autónoma de Madrid, que pues obviamente tiene una matrícula mucho menor o incluso en casos de que te dé la beca gratuita. Entonces parece que bueno, que no están tan obligados, el servicio, ¿no? por decirlo. No hay tanto servicio. Claro, no están tan obligados a darte un servicio al 100%, ¿no? Y eso es algo que a mí me parece... Y en ningún caso se preocupan de garantizar que todos puedan... Claro, exactamente. Yo conozco casos salió en prensa, de familias que viven en una habitación, ¿eh? Sí, completamente. Entonces, ¿cómo estudia un matrimonio con 2 niños y los niños van a teleclase mientras la madre trabaja? Es que... Totalmente, no, que es absolutamente inviable. Indudablemente, el tema económico es para el tema de diferencia de clases. Poderoso caballero es don dinero. Es correcto. Pero al principio del programa yo hablaba de el Estado tiene que invertir mucho en sanidad porque es que es necesario y en la formación. Y todo estudiante tiene que tener el Estado la obligación de facilitarle el acceso a la banda ancha, el acceso a un ordenador, el acceso a poder estudiar. Independientemente, estoy hablando ahora en este contexto, claro. En este contexto. Tienen derecho a una educación y el Estado tiene que garantizarla. Ya ha cambiado. Claro. Ya ha cambiado. Para complementar la presencial, que es lo mejor de todo, pero ya ha cambiado. Ya la tiene que garantizar. Y no puede haber un solo alumno al margen del tema económico que no disponga de los medios para poder aprender. Eso es en este sentido, si fueseis Hugo, Marina, si fueseis Manuel Castells o Celaá, ¿qué medidas implementaríais como solución un poco a toda esta dicotomía que está habiendo en el entorno educativo? Marina, por ejemplo, tú primero. Yo creo que se debería apostar por un programa general de ayudas, en primer lugar, pero también por un recondicionamiento del calendario académico según la evolución de la crisis sanitaria, ¿no? Porque al final sí entiendo perfectamente que la situación económica asusta y entiendo perfectamente que siempre no, la economía, ¿no? Pero al final también estamos jugando y estamos poniendo en juego la salud de las personas y es lo que tiene que ir por delante, la salud de los alumnos por delante de todo. Entonces yo considero que gracias a ese reacondicionamiento académico del que estaba hablando, del calendario, implicaría la suspensión definitiva de la actividad académica
de inmediato hasta que podamos ver si se puede mantener el ritmo normal de nuevo. La nueva normalidad es una nueva normalidad que es solo para algunos, para la clase trabajadora no es una nueva normalidad, es la nueva crisis. Entonces, que ni siquiera habíamos salido de la otra. Eso en primer lugar. Y luego yo considero, en cuanto a cuestiones más prácticas, ¿no? Los contenidos evaluables deberían limitarse al temario que se ha dado presencialmente y aquel contenido que se ha tenido que dar telemáticamente que se pueda recuperar de alguna manera, pero no se puede, o sea, se tiene que recuperar en esa redistribución del calendario del que estaba hablando. Aparte, pues también seguir las reivindicaciones no personales que yo opino, sino las que están pidiendo movimientos sindical estudiantil organizado, como por ejemplo la paralización del 3+2, creando una nueva ley de universidades que garanticen el fin de las desigualdades sociales, la gratuidad total del sistema educativo en todo nivel, el aumento de la financiación de la educación pública, el no superar, por ejemplo, 20 alumnos por clase en enseñanza media, la garantía de que todo estudiante con prácticas pendientes de FP o suspensas sea capaz de titular, el aumento de las plazas públicas en la FP también y el no a las prácticas académicas como fórmula para normalizar la precariedad, entre muchas que se me pueden ocurrir, vaya, pero vamos, ya te digo, no son reivindicaciones personales, sino que tenemos que hacer mucha mella y tenemos que atender mucho al movimiento sindical estudiantil organizado, que se están organizando y están viviendo día a día y están analizando cuál es la situación mejor que una opinión de un alumno individual, pienso. Hugo, están hablando mucho de universidades privadas, de colegios privados, etcétera. ¿Cómo ves tú este asunto? ¿Cómo podríamos concretar soluciones? Bueno, yo en primer lugar, si fuera Manuel Castells, lo que haría es dar más ruedas de prensa. El pasado 3 de septiembre vimos una rueda de prensa que fue la segunda que dio en 8 meses, ¿no? Después de estar 24 días en el mes de agosto sin decir ni mu. Decía David Calle, al cual le tengo que agradecer que he aprobado física y matemáticas en bachillerato gracias a él en gran parte. O sea que muchas gracias, David. Pero en cualquier caso, yo sigo con esas palabras que decía David al inicio, ¿no? El plan es que no hay plan, ¿no? Y yo creo que al final, además de las propuestas que dio, digamos, Marina, pues efectivamente yo creo que hay que dar más información a la gente. Al final, la economía, la sociedad en general se mueve por la certidumbre y estamos en un plano de incertidumbre, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que no podemos llegar a generar, digamos, a crear un plan general para todas las universidades, para todas las comunidades autónomas, porque tenemos que tener en cuenta también que la competencia de la educación y, por tanto, de las universidades está en manos de las comunidades autónomas. Y es evidente que una carrera como lo es la mía, la que estudio yo, que es ciencia política, no se puede generar un plan, digamos, que se pueda aplicar también a otras carreras, como por ejemplo matemáticas, física y demás, más que nada porque los seminarios, las prácticas son diferentes en cada una de ellas. En unas se podrá compatibilizar más esa educación mixta que se propone y es un grupo de alumnos presencial y luego telemático y se va rotando y combinando, ¿no? Pero en una se puede hacer, por ejemplo, en mi caso las prácticas son leer normalmente y hacer comentarios de texto, pero evidentemente uno que estudie química pues no va a poder hacer eso en casa porque no carece de los recursos necesarios. Entonces, creo que generar un plan genérico, central para toda España, pues no creo que sea la solución, más que nada porque habría que poner muchos apéndices y muchas cuestiones diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que, el Ministerio de Universidades, a mi modo de ver, pues es absurdo tenerlo. Antes estaba indexo dentro del Ministerio de Ciencia y Universidades. Ahora se ha, digamos, separado eso, que me parece algo absurdo, porque al final la universidad es investigación también y es ciencia, por tanto. Entonces, yo lo que haría en primer lugar es cerrar el Ministerio de Universidades, porque ha quedado más que latente que es innecesario. Y en segundo lugar, yo lo que haría es dar esa capacidad a las Hugo, propias siento interrumpirte, cariño. Necesitamos que me concretes esto en 20 segundos express de estos, de los 20 segundos peores de tu vida. Es muy complicado. Yo lo que haría es, efectivamente, lo que se está haciendo. Ministerios de universidades. Cerrar ministerios de universidades y dar esta capacidad de dirigir a la propia comunidad autónoma, que es, digamos, que está más cerca de las propias universidades, es decir, es una administración más descentralizada, por tanto, y que sean las propias facultades las que puedan decidir y dar sus propias opiniones sobre cómo habría que implantar esa nueva normalidad, ese plan de acceso a las universidades de nuevo. Nosotras parimos, nosotras decidimos. En el fondo es muy fácil, es matemáticas, ¿eh? Más dinero, más recursos, más profesores, más aulas. Nada más, si es que es muy sencillo. Y menos competencias, menos enchufismos. Chicos, lamentablemente tengo que ir cerrando este debate. Ha sido súper interesante y muy nutritivo contar con universitarios, con profesores, gente que está en el ámbito digital, gente que está en el mundo offline, como pues el Troll y Darío y yo, que somos unos offliners. Sí, está guay. ¿Qué quieres decir?
Chocho. Ahora puedo hablar, ¿no? Ahora puedo hablar. Claro. No, es así. Ha sido brutal poder contar con vosotros. De verdad, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí. Ha sido genial. Gracias por la invitación. Un abrazo, chavales. Y mucho éxito, sé que lo vais a hacer. Mucho éxito, ojalá que Sé que lo sí. vais a hacer. Para ello, para tener todavía más éxito, por favor, seguidnos en redes, Instagram, Está hecho. YouTube, TikTok. Hombre. ¿Qué más tenemos también? Bueno, yo qué sé, pues hasta Todo, Twitter, todo. lo tenemos LinkedIn, todo. Vota mi cuerpo. Todo. Lo tenemos todo, de Todo verdad. lo Ha sido tenemos. un placer y muchísimas gracias los que contamos con vosotros también a distancia. Así que nada, A pues vosotros. Fuerza, chavales. os mandamos mucho amor y nada, mucho chuleteo, mucha parrillada para todos este año. Besito. Gracias. Chao.